Buenas tardes, queridas compañeras, compañeros, compañeres. Para mí es un gusto y un honor participar en este seminario. Les agradezco especialmente a las compañeras de Isonomía la invitación para que en este caso podamos, bueno, compartir algunas reflexiones sobre las problemáticas que las mujeres, particularmente algunas mujeres con determinadas problemáticas, y las identidades subalternizadas, disidentes, plantean a partir de esta situación que, bueno, lamentablemente abarca a todo el mundo, que refiere a la pandemia del COVID-19. En este caso, en estos momentos, sabemos que tanto España como Argentina están siendo golpeados por esta pandemia, ustedes con un rebrote, nosotros con un pico muy alto, que hace que las circunstancias actuales no sean las mejores, pero justamente por eso creo que tenemos la obligación de reflexionar sobre para quiénes el costo es más alto, tanto de la pandemia como de las medidas que se toman para paliarlas. Así que bueno, hechos los agradecimientos correspondientes, me interesaría compartirles algunas reflexiones sobre justamente estos costos subjetivos, sociales y políticos que la gestión del COVID-19 tiene para las mujeres y las identidades subalternizadas, y hacerlo desde una mirada interseccional, es decir, pensando y planteando que cada situación en particular responde a un anclaje territorial, social, a determinada circunstancia política, a ciertas condiciones materiales de vida, económicas, y también a aspectos que tienen que ver con las representaciones sociales y la cultura de cada lugar. Pensando en esto es que proponemos una mirada interseccional para ver estos costos subjetivos, ¿sí? Me voy a permitir compartirles entonces, como simplemente ordenador de nuestra charla, un PowerPoint para ir guiándonos simplemente y después volver un poco a la tarea de seguir eh, desandando estas reflexiones. ¿Mm? Vamos a ver entonces un poco a qué refiere esta mirada, como llamo yo, interseccional de los costos subjetivos, sociales y políticos de la gestión del COVID para las mujeres e identidades subalternizadas. Y justamente lo primero en lo que me gustaría detenerme y reflexionar es sobre ese proceso de construcción social de los derechos, y particularmente del derecho humano a la no violencia, ¿sí? Al trato justo, a la igualdad. Y me voy a permitir regionalizar un poco el tema, porque para Argentina y para América Latina, esta construcción social de la no violencia tiene aspectos que se tocan muy estrechamente con la estructura social y económica de nuestros países. Y además me gustaría marcar que esto es un proceso justamente de construcción social y política, y que los feminismos y los movimientos de mujeres han tenido una particular implicancia en poder unir, como de hecho creo que hoy lo debemos pensar, a los problemas de violencia de género unidos a los problemas de desigualdad de género, porque son las dos caras de una misma moneda. En la medida en que avancemos en una, vamos a avanzar en la otra. En la medida en que podamos tener políticas que justamente eviten la violencia de género, será porque indudablemente habremos avanzado en políticas que lleven a la equidad de género. Y justamente como esta articulación
no puede desarmarse, es que me permití pensar cómo en los feminismos y en los movimientos sociales mujeres, particularmente en Argentina, fue dándose ese proceso de articular estas dos demandas, ¿sí? Para, bueno, las argentinas, los argentinos en general, y diría que de alguna manera para el mundo también, porque no fue un movimiento que quedara aquí, un 3 de junio del 2015 marca indudablemente un hito para los feminismos, que con el caso de Kiara Pérez, que es era una adolescente embarazada de 14 años, asesinada por su novio, hace que, bajo la consigna de ni una menos, las mujeres que salimos a la calle en ese 2015 transformáramos el dolor en una lucha. Y efectivamente, en lo largo de nuestro país fueron millones de mujeres cansadas de que justamente nos maten por el solo hecho de ser mujeres, que se inicia este movimiento en Argentina y que empieza a constituir un colectivo, realmente un colectivo de mujeres que va a enunciar desde ese sujeto colectivo, un nosotras, y va a tratar de pensar que el dolor y la angustia de cada mujer víctima de femicidio o víctima de violencia de género es justamente el dolor y la angustia de todo ese colectivo. Y por eso el reclamo. Así que bueno, utilizando las redes sociales o con el ancestral método del boca en boca, y después de 30 años de encuentros nacionales de mujeres en nuestro país, algo que es muy importante para nosotros porque congrega no solo a intelectuales, sino a todos los estratos de mujeres, desde las mujeres en situación de precariedad hasta las mujeres profesionales, y en distintos encuentros a través de lo que serían, digamos, metodologías de talleres, se discuten problemáticas de las mujeres, ¿no? Bueno, justamente esto ya llevaba 30 años en Argentina, pero implica un poco un marco por el cual el Ni Una Menos se constituye tan fuertemente como una consigna en Argentina, constituyendo este sujeto colectivo, este colectivo de mujeres, que iba a decir justamente la consigna del Ni Una Menos, basta de femicidios. Y bueno, esta fecha del 3 de junio del 2015, que es una fecha ineludible en la agenda de la lucha de los movimientos feministas y de mujeres en Argentina, se fue extendiendo a otros países de la región y del mundo. Y hay otro hecho importante que me gustaría remarcar, que es el 19 de diciembre del 2016. En esta fecha, una joven de 16 años, drogada y violada en Mar del Plata, desencadenó que justamente ese 19 de octubre del 16 se organizara el primer paro de mujeres en Argentina, ¿no? Y bueno, y otra vez miles de mujeres vestidas de negro, como en señal de luto, nos volcamos a la calle bajo el grito de vivas nos queremos, que es otra de las consignas centrales de la conformación de estos colectivos. Y aquí es donde pienso yo al año, un poco menos de un año, de este 19 de diciembre, que aparece la articulación entre el pedido, el reclamo, la lucha por el derecho a la no violencia conjuntamente con el derecho a la equidad de género. Es un 8 de marzo, justamente, Día de las Mujeres del 2017, que se da lo que se denominó el primer paro internacional de mujeres, con la consigna Nosotras paramos. Pero quienes constituyeron este movimiento en Argentina eran aquellas que se habían movilizado con el Viva Nos Queremos o Ni Una Menos. Por lo tanto, creo que pensar en los procesos de violencia implica pensar en determinadas estructuras sociales condicionantes. Creo que queda claro que la violencia es causa y consecuencia de una determinada estructura social que se sostiene, tanto económica, política como socialmente, sobre la desigualdad de género. El primer paro internacional de mujeres pone de manifiesto justamente la urgencia
de la lucha en contra de las desigualdades en el salario, en la responsabilidad de las tareas domésticas, de cuidado, y claramente hay una relación directa entre las condiciones de vulnerabilidad económica y social con muchas de las variables que conforman la situación de violencia de género. Así, podríamos decir que el cuidado que está, las tareas de cuidado que están aparentemente ancladas en la esfera de lo privado, es consecuencia y causa de las relaciones de género, de determinadas relaciones de género desiguales y de opresión, y que son claramente desventajosas para las mujeres y las identidades subalternizadas. Justamente de allí la importancia que pensamos en trabajar estos dos planos conjuntamente. Nancy Fraser habla de las políticas públicas de redistribución y las políticas públicas de reconocimiento, y cómo en el movimiento feminista deben trabajarse conjuntamente estas dos formas. Esto lo vamos a retomar sobre el final, justamente para poder desandar un poco esta reflexión. Bueno, indudablemente que no todas las sociedades cuidan de la misma forma, pero la importancia de abordar justamente las diferencias y las semejanzas en las representaciones sociales que a través de la historia tiene justamente esta idea de qué roles a cada uno le son asignados como femenino o masculino, implica desandar también esas representaciones sociales y ver los vínculos de interdependencia social. Creemos que, bueno, que hay una gran cantidad de trabajos muy interesantes dentro del feminismo que dan cuenta de ello. Pero si nos centramos en las sociedades occidentales, por ejemplo, en general el cuidado, es siempre considerado una relación binaria y es constitutiva de las identidades que se van conformando en los procesos de socialización en las sociedades occidentales. Y justamente esa relación binaria en la cual está el cuidado es pensado así binariamente en el sentido de que hay una persona que cuida y una persona que recibe el cuidado, es sin duda la respuesta a un vínculo de relaciones de género, familiares, comunitarias, de políticas públicas, de intervenciones de expertos, de profesionales, en fin, que siempre están enmarcadas en ese binarismo. Porque justamente en estas sociedades es donde predomina el paradigma del individualismo autosuficiente. Y allí se suelen borrar las relaciones sociales que sostienen la vida de quienes salen al mercado. Es decir, esas tareas de cuidado concebidas binariamente, porque están concebidas en que unos cuidan y otros son cuidados, no son valoradas como tareas porque aparece como digamos, el mercado de trabajo como una esfera autónoma donde los individuos entran y salen sin haber pasado por ninguna construcción propia del cuidado, como si pudieran levantarse un día, ir al mercado de trabajo y ser productivos sin que nadie les haya dado cuidado. Esas tareas de cuidado, que son absolutamente indispensables para el funcionamiento del mercado de trabajo, no son ni visibilizadas ni valorizadas por el mercado de trabajo. Por eso justamente la capacidad social se va tejiendo con los hilos invisibles del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado que lo llevan a cabo, y son invisibles porque esa economía que se sustenta sobre esas tareas de cuidado no las ve, no las reconoce ni las valora. Y esta invisibilización de esas tareas de cuidado, asignadas mayoritariamente a las mujeres como roles naturales, justamente conllevan un proceso de desvalorización y de menosprecio. Un menosprecio familiar, social, que se sustentan sobre determinadas relaciones de género, que son prácticas sociales generizadas, porque históricamente justamente
el capitalismo produjo sujetos generizados. En términos dicotómicos, parece durante años la única opción aparecían las casillas para poder dar cuenta de la identidad como masculino o femenino, jerarquizadas, obviamente, lo masculino como superior, lo femenino como inferior, y esencialistas, es decir, características inmutables. Como dice un autor que trabajamos mucho acá en nuestra ciudad, en Rosario, que es Pierre Bourdieu, sociologizando las diferencias biológicas. Y justamente estas jerarquías de sexo genéricas que dividieron las actividades sociales y económicas, por un lado las del ámbito público para los varones y las del ámbito privado, doméstico, para las mujeres, construyen jerarquías de poder, de estatus, de ingresos, que impactan en las posiciones y en las prácticas sociales, y son la base de expresiones de violencia, de todo tipo, pero básicamente las cotidianas, como violencia simbólica, silenciosas, y que habilitan justamente formas de violencia física y letales. Esta estructura social desigual, esta este no reconocimiento de las tareas que mayoritariamente hacen las mujeres como trabajo, este corrimiento del eje de la sostenibilidad de la vida a las razones económicas de un mercado, conllevan sin duda las habilitaciones que están en estas otras consignas. Ni una menos, vivas nos queremos. Estas tres consignas van de la mano, porque en la consigna nosotras paramos pidiendo equidad de género, lo que estamos diciendo es no queremos más esta estructura que habilita la violencia que mata mujeres, que en determinado momento llega a una expresión de violencia física letal. Me interesa comentarles o contarles un poco un texto de Marta Lamas que me parece maravilloso, en el cual engloba todo esto, ¿no? Me permito leérselos, que dice que la cultura justamente marca a los sexos con el género, y el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano, ¿sí? En los términos que también podría decir Joan Scott, si quieren. Por eso, dice Lamas, para desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales de orden simbólico vigente, se requiere comprender el esquema cultural de género. La investigación, la reflexión y el debate alrededor del género ha conducido lentamente a plantear que las mujeres y los hombres no tienen esencias que deriven de la biología, sino que son construcciones simbólicas pertenecientes al orden del lenguaje y de las representaciones. Y en cada cultura, una operación simbólica básica otorga cierto significado a los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la masculinidad y la feminidad. Mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad natural, sino que son el resultado de una producción histórica y cultural. Bien, sin duda estas tres consignas apuntan a que esa producción histórica y cultural empiece a cambiar. Y una forma de que empiece a cambiar, sin duda, es empezar a preguntarse acerca de cuáles han sido las principales consecuencias que han tenido el COVID y las medidas relacionadas con esto en esa estructura social, para poder repensarnos en el hoy y en el aquí a partir de ver, mientras transcurre este periodo que yo llamaría de transpandemia, qué elementos necesitamos ya, ahora, en forma urgente para poder retrabajar estas cuestiones. Nosotros trabajamos con el concepto de violencia que implica la ley 26.485, que fue sancionada
en nuestro país y que define justamente a la violencia como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también la seguridad personal de la mujer. Esta ley, que fue sancionada en el 2002, es un poco una ley que enmarca eh, para nosotros justamente esta articulación. Cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de violencia física, sino de otros aspectos que justamente van a relacionar, ¿sí?, esta estructura social desigual en la que veíamos, con aspectos signados desde lo económico, desde lo social, desde lo político. Y esa ley justamente marca distintos tipos de violencia, hablando de la violencia física, como la agresión al cuerpo de la mujer, que genera daño o riesgo de producirlo, la psicológica, que tiene que ver con el daño emocional, expresado en coerción verbal, entre otras formas, la sexual, que es la acción de vulneración y uso de la fuerza en el ejercicio de la sexualidad, la económica y patrimonial, es decir, el acto de menoscabo de los recursos materiales, y simbólica, es decir, todo aquello que tiene que ver con los estereotipos, mensajes, íconos, signos que transmitan y reproduzcan la dominación, la desigualdad o la discriminación en las relaciones sociales. Bien, justamente estos distintos tipos de violencia que conceptualmente nos ayudan a pensar desde nuestro lugar en la investigación, las distintas formas en que aparecen esta violencia de género, no solo física, me permitieron ordenarme un poco en pensar justamente en 4 crisis que la pandemia pone en visibilidad. Y justamente estas formas de violencia me parece que uno debe leerlas como yuxtapuestas, interseccionadas estructuralmente, y conformando lo que yo denominaría como una matriz de dominación o una matriz de violencia. Justamente la pandemia, si algo logró con esta obligación en distintos países a un ASPO, es que esa matriz tome ribetes cada vez más perversos, porque ahonda justamente los riesgos para las mujeres que son diferenciados y mayores con respecto a los varones en el transcurrir de esta pandemia. Y pone aparte en visibilidad cómo la división sexual del trabajo y el cercenamiento de los derechos políticos y económicos conllevan a costos subjetivos y relacionales cada vez más altos para las mujeres y las identidades autopercibidas. En este sentido, a mí me interesaría marcar, para ordenarnos un poco, en relación a cómo se dan estas violencias, en la medida en que uno analiza los efectos de la pandemia sobre las mujeres y las medidas asociadas a esa pandemia por parte de las políticas públicas, me gustaría hablar de 4 crisis, ¿no? Dentro de lo que podemos ordenar como el conjunto de medidas y aspectos que durante esta pandemia se han trastocado, se han visto afectados. Y estas 4 crisis nos parece en visibilidad y refleja justamente esa matriz de desigualdad de la que estaba hablando recién. De alguna manera, el análisis que hacemos de ella permite comprender cómo los efectos de la ASPO han cobrado una significatividad diferenciada para varones y mujeres y cómo, así también, las implicancias de las políticas públicas desarrolladas como respuesta a la pandemia tienen efectos muy diferenciados de acuerdo a grupos poblacionales por sexo. Entonces, bueno, estas 3
estas cuatro crisis de las que hablaba serían, por un lado, la crisis de la salud, la crisis de los cuidados, la crisis económica y las crisis que bien llamar de masculinidades y violencia de género propiamente dicha. En relación a la primera, la crisis de la salud, bueno, creemos que obviamente este es uno de los aspectos más acuciantes que nos enfrenta el COVID-19, y esto afectó principalmente a las mujeres, sin duda, porque han sido las más expuestas al contagio del virus. Hay distintas estadísticas que muestran esto, justamente por el lugar que ocupan en el cuidado de los enfermos y además por la desatención que se han visto sometidas con respecto a otros aspectos de su propia salud. Esta cuestión de que el que cuida, la que cuida en este caso, relega sus propias necesidades. Y así como en otras crisis históricas, mucha literatura sobre eso podemos encontrar, hoy frente a la situación de la pandemia del COVID-19, son justamente las mujeres las que vuelven a constituirse en pilares para la sobrevivencia y para el mantenimiento de los parámetros de sociabilidad, desde el lugar de cuidadoras en los hogares, pero también de cuidadoras en las redes familiares más extensas, en los espacios comunitarios. Miren, les cuento algo que es muy propio en Argentina, donde hay muchos barrios periféricos a las grandes urbes, tanto en Buenos Aires como en Rosario, en las grandes ciudades en Argentina, en las capitales de provincia, donde hay un cordón que realmente la pobreza es acuciante. Y allí durante muchos años se empezaron a constituir redes de mujeres que atienden comedores comunitarios, es decir, comedores que dan de comer a quienes pasan hambre y que se sostienen con el aporte en parte de muy exigua cuota por parte de los estados, perdón, y también de parte de la beneficencia. Las que durante todos estos meses de pandemia siguieron sosteniendo esos comedores comunitarios que se dan a partir de redes sociales de mujeres en esos barrios vulnerables, han sido las mujeres y han estado justamente en el mayor grado de exposición para el contagio del COVID-19. Pero siguieron haciendo esa función porque sabían que si no eran ellas, nadie iba a reemplazarlas. Decía entonces, bueno, han sido expuestas, esto les conté como una anécdota particular en mi país, pero podríamos pensarlo en muchos otros, ¿no? Las trabajadoras comunitarias, la sobrerepresentación que tienen las mujeres en servicios de limpieza y en algunos servicios básicos, enfermería, salud, en los supermercados y en las farmacias que se constituyeron como comercios esenciales durante la pandemia. Hay una sobrerepresentación de empleadas mujeres. Es decir, que realmente, en términos generales y relativos, han sido las más expuestas, han sido las que más se han cargado esta crisis de la salud con el COVID. Y justamente, tanto el COVID como las medidas del ASPA ponen en crisis estas dimensiones de cuidado y empieza a mostrar los costos físicos y emocionales, como también los riesgos socioeconómicos que tienen para las mujeres estas circunstancias. Sin embargo, en las políticas públicas, que después vamos a ver un cuadro sobre el final, que trata de resumir las principales políticas que hemos encontrado en este tiempo como políticas públicas, medidas concretas con respecto a la pandemia, desde las políticas públicas no se ha valorizado este aporte, no se ha generado una respuesta que permita minimizar esos costos. Las medidas han sido generales para toda la población, sin tomar en cuenta la mayor exposición que han tenido las mujeres en este periodo a el virus del COVID. Por lo tanto, la respuesta de los sectores económicos y que intentan reforzar la salud pública no son medidas diferenciales para una realidad que es diferente.
Y por otro lado, otra cuestión que se ha resentido, porque se ha puesto todo el peso de los presupuestos y el personal y demás para tratar de atender los crisis provocados por la enfermedad del COVID, los servicios sociales referidos a salud sexual y reproductiva, incluso los que tienen que ver con la atención prenatal y postnatal, han sido claramente reducidos al mínimo. Diríamos que en algunos casos solo con guardias mínimas para la atención de estos problemas de salud. De la misma manera que se han reducido, sobre todo en Latinoamérica, a guardias mínimas, lo que tiene que ver con la atención de casos de violencia de mujeres, de niñas, y por otro lado el acceso a métodos anticonceptivos. De modo tal que ha habido, por lo menos las estadísticas de CEPAL así lo muestran, y de la Organización Mundial de la Salud, con informes parcializados por países en América Latina, una incidencia mayor de embarazos en niñas y adolescentes. Y esta situación claramente se agrava si uno piensa, como les decía, en las grandes urbes, porque las medidas de restricción de movilidad constituyen en muchos casos barreras de acceso de los barrios que están en el conurbano a los hospitales que están generalmente en el centro de las grandes urbes. América Latina tiene en general en sus grandes urbes una diagramación muy centralizada, donde los grandes hospitales o servicios de salud se encuentran emplazados en la urbe y no en el conurbano. En el conurbano en general aparecen pequeños, pequeñas enfermerías o atención primaria de la salud, pero no aparecen, digamos, lo que podríamos decir, la atención necesaria para la salud reproductiva y sexual. Y mucho más, obviamente, en nuestro país, con grandes zonas rurales, afectan las restricciones de movilidad que tuvimos durante el ASPO para el acceso a estos servicios por parte de las mujeres, porque además eran las que mantenían el cuidado de sus hogares. Difícilmente pudieran, sumadas estas restricciones en la movilidad, acceder a esos servicios. La otra gran crisis a la que me gustaría pensar cómo ha afectado la pandemia es sin duda la crisis de los cuidados. Y en este sentido, la situación de la pandemia y el posterior aislamiento ha generado una circulación inédita del tema de cuidados en la agenda pública. Realmente ha habido toda una posibilidad de pensar qué se hace para cuidar y cuidarnos en esta pandemia. Y desde los feminismos, en realidad esto no es nuevo, ¿verdad? Porque advertíamos mucho tiempo atrás de que teníamos una crisis de cuidado. Pero evidentemente fue necesaria una catástrofe como la de la pandemia del COVID-19 para que pudiéramos poner en visibilidad esa crisis. Sin duda que el paradigma de la sostenibilidad de la vida muestra, por un lado, la centralidad en cualquier sociedad de la urgencia y la importancia que tiene la reproducción social de la vida. Y por otro lado, también muestra la arbitrariedad intrínseca de las jerarquías sostenidas sobre la división sexual del trabajo. Porque justamente las tareas del cuidado, que mayoritariamente están a cargo de mujeres o niñas, son las que realmente son imprescindibles para la sociedad. Y esta pandemia lo ha puesto en mayor visibilidad. Pero no solo son imprescindibles para la sociedad, son imprescindibles para el mercado. Porque justamente, aunque ese mercado no valorice el tiempo puesto en las tareas de reproducción, porque bueno, esta vieja dicotomía jerarquizada entre trabajo productivo, trabajo reproductivo, entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, no hace sino construir una, diríamos, normalidad hegemónica que pone en evidencia el matrimonio mejor sentado de todos, que es ese matrimonio entre el capitalismo y el patriarcado. El patriarcado asegura trabajadoras,
no remuneradas para las tareas reproductivas, que son las que sostienen en definitiva la posibilidad de que otros puedan entrar al mercado de trabajo a ser productivos. Y justamente la economía feminista ha cuestionado este concepto de trabajo reproductivo como el conjunto de tareas de cuidado no valoradas económicamente y sostenidas fundamentalmente por mujeres, niñas e identidades subalternizadas, realizadas en un contexto privado, para hablar en muchas líneas de la economía feminista de lo que se denomina el trabajo productivo diferido no remunerado, que sería este justamente. Es un trabajo productivo porque ayuda, sostiene a quienes van a producir al mercado, ¿no? Permiten sostener la mano de obra para el ingreso y el mantenimiento en el mercado de trabajo. Por eso esas tareas de la reproducción social, la sostenibilidad de la vida, no solo mantiene la sociedad, mantiene el mercado también, ¿sí? Y bueno, poner en visibilidad esta importancia, sin duda, pone también en evidencia cómo es la base de una dominación sexuada, que ha cumplido ese rol históricamente. Hay un informe muy interesante que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe realizó durante los primeros meses de la pandemia, que se basan en la metodología del uso del tiempo, que muchos de ustedes conocerán, que ha permitido justamente develar cómo insume carga de trabajo y tiempo de trabajo estas tareas de reproducción social. En este informe queda claro por el trabajo sobre estas estadísticas que las mujeres dedican entre 22 y 42 horas a la semana del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y que esta carga triplica el tiempo que dedican los hombres a esas tareas. Y estas cifras, por lo tanto, lo que están mostrando objetivamente es la disparidad entre géneros en el acceso a los recursos económicos, en relación justamente al tiempo de trabajo directo o diferido, y teniendo en cuenta además que las mujeres asumen, según los distintos países, pero en un promedio, entre el 67 y el 86% del cuidado, no, de las tareas de cuidado no remuneradas que se realizan en los hogares. Sin duda que estos actores que componen la Organización Social del Trabajo, la llamada Organización Social del Trabajo, dentro de estos actores, la familia es la que lleva la peor carga, el peso más grande de esto. Pero no la familia en abstracto, sino que dentro de las familias justamente son las mujeres, niñas e identidades subalternizadas las que tienen la carga más pesada. De modo que con el avance de la pandemia, las medidas del ASPO, y diríamos la ruptura de esa normalidad hegemónica de la que hablábamos hace un rato, trae justamente la necesidad de reorganizar las categorías de espacio y tiempo. Y esto va a afectar esa reorganización, sin duda, en forma diferencial y más profundamente a las identidades generizadas. Porque en lugar de que esa reestructuración de categorías de espacio y tiempo pudieran implicar una mejor redistribución de ellas, lo que ha logrado es que durante la pandemia lo que aparece es una duplicación y triplicación en algunos países del tiempo de trabajo en tareas de cuidado que realizan las mujeres. Y me voy a detener acá para analizar las dos consignas básicas que circularon en redes, que fueron las consignas, digamos, que más trabajamos cuando hablábamos de las medidas del ASPO, ¿no? Una era el quédate en casa, que aparecía, ya digo, en todas las redes, en Instagram, en WhatsApp, en todos lados, y el lavate las manos. Esas fueron las dos consignas. Me voy a detener en esas dos consignas para pensar cómo esas dos consignas pueden tener una significatividad tan diferente si hablamos de mujeres que si hablamos de varones. ¿Por qué? Porque la consigna, por ejemplo, quédate en casa,
sostenida según los casos y las etapas de la pandemia, con confinamientos obligatorios o la apelación en periodos más flexibles a la responsabilidad individual de evitar contagios, significó sin duda el borramiento de las fronteras entre lo público y lo privado, que ambos ahora convergen de forma simultánea en un mismo espacio. ¿En qué espacio? Espacio del hogar, de la casa. Por un lado, la suspensión de las clases en las escuelas, el llamado home office o teletrabajo, marcan sin duda una temporalidad y una espacialidad de lo cotidiano que ha colonizado los espacios denominados no productivos. Y si bien las clases en los hogares que continuaron en forma virtual, había personal de apoyo para esas clases, sin dudas que las familias han sido las garantes de mantener ese derecho a la educación y dentro de las familias particularmente las mujeres. Entonces, ese cuidado de los niños ya no es solo en las horas en que no está en el colegio, son 24 horas prácticamente, porque también incluye la escolarización. Y por otro lado, las que realizan ese apoyo escolar son también la mayoría mujeres, porque en la educación hay una sobrerepresentación de trabajadoras femeninas, que desde sus mismos hogares duplicaban su tarea, porque además de llevar adelante la virtualidad educativa para sus alumnos, debían hacerse cargo como madres de acompañar a sus hijos, sobre todo los más pequeños, en las tareas de escolarización que tenían ellos. O sea que un doble cuidado. Básicamente hay tres colectivos que en la pandemia necesitaron o que permanecieron más tiempo en este confinamiento, diríamos, ¿no? Que son los niños y niñas menores de 10 años, los adolescentes menores de 15 años y los adultos mayores de alto riesgo. En cualquiera de estos tres colectivos, en situación normal, obviamente necesitan cuidado, pero en las condiciones de aislamiento y confinamiento se vuelve mucho más demandante el cuidado que necesitan. Y acá, nuevamente, los informes de CEPAL para el cuidado de estos colectivos muestran que el mayor tiempo está invertido por las mujeres en su cuidado. Y en este contexto, incluso hay que agregar las medidas tomadas para enfrentar la pandemia en la cual muchas trabajadoras han debido reconvertir sus trabajos remunerados en el llamado teletrabajo, que se hace en forma simultánea en el mismo espacio en el que conviven otros y simultáneamente con la continuidad del trabajo doméstico y de cuidado. Costos subjetivos concretos en este sentido, bueno, muy altos. Hay estadísticas que muestran justamente en estos estudios, también en un estudio muy interesante de julio de este año que va a realizar UNESCO, que entre estos costos subjetivos aparecen estrés, horarios extendidos de trabajo, concentración dispersa, problemas de sueño, irritabilidad, distintos malestares que son expresados por las mujeres por esta duplicación del trabajo. Porque en el caso de las trabajadoras que ahora reconvierten su trabajo en teletrabajo, convengamos que los criterios de rendimiento y productividad están impuestos desde un modelo que sigue siendo un modelo capitalista, patriarcal, en la cual los estándares de rendimiento no solo son abstractos, sino que son androcéntricos. Están pensados para un trabajador que no tiene cargas de tareas de cuidado. Cuando las tiene, obviamente, genera estos costos subjetivos. La segunda consigna que me interesa trabajar aquí es esta consigna de lavate las manos. ¿Por qué? Porque probablemente este no sea un problema de los países desarrollados, pero sí de los países, por ejemplo, muchos de los que conforman Latinoamérica. Sobre todo en estos circuitos donde hablamos de mujeres de barrios del conurbano, de las grandes urbes,
y donde esto que debería ser una actividad tan fácilmente cumplida, la de poder lavarse las manos, está atravesada por las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque hay diferencias abismales entre regiones y países. Y justamente lo que vemos es que en términos generales, muchos barrios, y lo digo conociendo el terreno tanto en Rosario como en Buenos Aires, por ejemplo, el no acceso al agua por parte de los barrios los barrios del conurbano, tanto de Buenos Aires como de Rosario, implica ir a buscar esa agua para el lavate las manos a una canilla común. Una canilla donde hay que hacer colas, donde hay que llevar baldes cargados de agua a la casa, y donde justamente las que se ocupan de esa tarea son fundamentalmente las mujeres. Justamente, según este informe de CEPAL que les comentaba hace un rato, las mujeres que viven en hogares sin acceso a agua potable dedican el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, estos son datos así textuales de ese informe, ¿sí? Entre 5 y 12 horas semanales más que las mujeres que habitan en hogares con agua. Y sumado a esta sobrecarga, debemos justamente considerar las necesidades extras de limpieza a la que nos enfrentó las condiciones de la pandemia, ¿sí? Tanto de limpieza doméstica como de desinfección, en este sentido mucho más difícil de lograr cuando no se tienen los recursos necesarios, como el más mínimo, decíamos, del agua, y cómo entonces se multiplican las horas dedicadas a la búsqueda de agua y al trabajo doméstico en estas mujeres del conurbano. Y justamente acá la desigualdad económica se articula con la desigualdad de género, claramente, porque para los hombres, ya sea que pertenezcan a un estrato socioeconómico superior o inferior, no hay prácticamente en las estadísticas modificación central en la carga del trabajo doméstico. Las horas dedicadas aparecen regulares en las estadísticas de uso del tiempo que se han realizado, por lo menos en Argentina, y algunas particulares en Rosario, que hemos trabajado desde el centro de investigación al que pertenezco, muestran que no hay variedad, se mantienen regular las horas de trabajo de acuerdo a la pertenencia eh, de un estrato socioeconómico más alto o más bajo para los varones. Pero sí hay claramente una sobrecarga en la cantidad de trabajo que realizan las mujeres de los niveles, donde, digamos, cuando los ubicamos en estratos con niveles de pobreza profundos, donde hay una sobrecarga de tareas de cuidado. Las estadísticas nos muestran en estos trabajos de uso del tiempo cómo las mujeres del primer quintil de ingresos dedican un 39% más de horas semanales al trabajo de cuidado que las del quintil más alto de los ingresos. Y esto también se refleja en este informe que les mencionaba de CEPAL, ¿sí? Hay distintos informes que replican esto, o sea que son estadísticas, si quieren, de alguna manera refrendadas, ¿sí? Por ejemplo, hay un informe muy interesante que también es de julio de este año, de la Comisión Interamericana de Mujeres, sobre estos datos. Hay otro muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, justamente sobre género y COVID. Hay un informe también reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En todos los casos aparecen estos datos en forma coincidente. Bien, justamente creo que todo esto muestra, a partir de pensar esa crisis de cuidado, en que la sostenibilidad de la vida sigue siendo invisibilizada, infravalorada, digamos. Y no ha habido entre los actores que componen el llamado diamante del cuidado, es decir, el Estado, el mercado, la comunidad y la familia, una redistribución de estas tareas, ni siquiera durante los periodos más álgidos de la pandemia, y tampoco ha habido políticas públicas que tiendan a esa redistribución. Sí hay un cambio sustancial que después me gustaría comentarles con respecto a las políticas públicas en Argentina. La tercera crisis
bueno, creo que está muy clara, que es la crisis económica, que ha obviamente eh, atravesado todos los estratos económicos, pero ha profundizado los niveles claramente de ahondamiento de pobreza, ¿sí? Hay un informe de Naciones Unidas justamente para América Latina y el Caribe que muestra que en los estratos más bajos hay una sobrerepresentación de mujeres. Fíjense ustedes que todos los estudios que tienden a marcar cómo se piensa, y tal vez sea más en realidad, pero en principio una prospección de un 9,1% de caída en el Producto Bruto Interno regional en el 2020 para América Latina, muestran cómo en realidad la pobreza está asociada claramente a una sobrerepresentación de las mujeres. Y esto ha sido una cosa que históricamente ha crecido, porque en el 2002 teníamos que cada 100 varones teníamos 105 mujeres pobres. Y actualmente cada 100 varones tenemos 113 mujeres pobres. Entonces, sin duda, esto marca cómo la recesión propia del COVID nos va a implicar diferencias, impactos diferenciados por género. Y acá también habría que retomar justamente cómo a veces no podemos entender la medición de pobreza sin tomar en cuenta estos diferenciales. Y ciertas profesiones que claramente son las más damnificadas y hay una sobrerepresentación en esas profesiones hay una sobrerepresentación de las mujeres. Por ejemplo, pensemos en las trabajadoras domésticas, un sector duramente castigado y con grandes niveles de informalidad, más allá de que la mayoría de los países han aceptado el convenio 189 de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para una regulación del trabajo doméstico. Sin embargo, esto no ha avanzado demasiado y se pone en evidencia en la pandemia porque la mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres, claramente. También los sectores más golpeados por la pandemia, sin duda, como van a ser el turismo, el comercio, eh, las, los servicios relacionados con la comunicación y demás, hay también una sobrerepresentación de mujeres. Y en general, lo que aparece en estos casos es que ya han comenzado todo un movimiento que lleva a que las mujeres estén trabajando menos horas en el mercado formal y con condiciones más precarizadas. También las estadísticas de la OIT nos muestran justamente cómo hay un efecto diferencial sobre las mujeres por profesiones en el mercado de trabajo con referencia a esta crisis económica. Y finalmente, si tenemos que hablar de esta crisis de las masculinidades o la violencia de género, me parece que es importante pensar justamente en cómo el encierro ha traído de alguna manera problemas mucho más serios, porque ha logrado que en muchos casos conviva el abusador con la víctima. No solo mujeres, sino, y esto lamentablemente ha aumentado muchísimo, el abuso y la violencia sobre niñas y niños menores, el abuso de menores en general. Eh, Evidentemente, por un lado, el incremento de la posibilidad de que los abusadores cometan violencia sexual contra mujeres, niñas y niños en una convivencia y confinamiento aumenta. Si esto lo relacionamos con la crisis económica también, porque en muchos casos hay una imposibilidad de poder dejar el hogar para vivir en forma independiente económicamente por parte de las mujeres. Y por otro lado, también había un aumento, por lo menos en el número de denuncias, queda claro, de lo que tiene que ver con los delitos
de explotación sexual. El riesgo de explotación sexual ha subido además porque, sobre todo en los países, ciertos lugares en América Latina, donde hay un cierre de las fronteras oficiales, hay distintos pasos no controlados por donde es mucho más fácil cometer delitos de tráfico de personas. Y allí claramente el número de mujeres sigue siendo mayor. Un punto importante a tener en cuenta es cómo ha aumentado durante esta pandemia también lo llamada violencia cibernética o tecnoviolencia, porque justamente el aumento de la utilización de medios virtuales, como una alternativa, digamos, a la restricción del movimiento y de la presencialidad, ha intensificado mucho y hay denuncia, los centros de denuncia han recibido un aumento sustancial en el número de denuncias, sobre todo de agresiones para intimidar o degradar a mujeres a través de Internet, amenazas de violencia y acoso online y fundamentalmente difusión, estas son la mayor cantidad de denuncias, difusión de información, imágenes y videos personales sin el consentimiento. Los centros de denuncia en Argentina han elevado en un 60% el número de denuncias de este tipo y de ese 60%, un 85% son denuncias efectuadas por mujeres. Pensemos en todas las denuncias que no se hacen, ¿verdad? Que son muchas también. Un poco aquí es un cuadro muy breve para mostrar cómo, en general, las medidas de protección para el COVID están dadas en forma prácticamente indiferenciada. Tanto las transferencias monetarias, que en general apuntan a los nuevos programas de transferencias monetarias. Nosotros hemos tenido el IFE, por ejemplo, que es el ingreso familiar de emergencia, que no tiene en cuenta, por ejemplo, es un avance importante de ayuda del Estado argentino a los más damnificados, pero no tiene en cuenta, en ese caso, la mirada de género. Es indistinto. La ampliación de los programas existentes ya como desembolso anticipado, montos de elevación, las transferencias en especies como alimentos, medicamentos, mascarillas, productos de limpieza. Acá, por ejemplo, no hay un acceso directo a ciertos bienes que se necesitan para cubrir elementos de la salud sexual, como por ejemplo anticonceptivos, suministro de servicios básicos como la suspensión del pago de agua, electricidad, gas, comunicación, pero justamente no se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos, en las tareas de cuidado, parte de estos elementos no son de acceso generalizado. En la protección social de los trabajadores formales ha habido distintas formas que han tomado los gobiernos en este sentido, pero en lo que uno puede revisar en los países de Latinoamérica no ha habido en ese sentido una diferenciación por género, siendo que, como veíamos, las trabajadoras mujeres son las más golpeadas por las crisis, aún en el mercado formal. Y el apoyo directo a personas o familias, como alivio tributario, acuerdo de pagos, en fin. Acá también hay un tema importante que es el acceso al hábitat, es decir, el acceso a la tierra o la propiedad inmobiliaria, que justamente para evitar los casos de violencia cuando convive abusador y víctima, no ha habido políticas explícitas para facilitar la posibilidad de el traslado de mujeres víctimas de violencia de género. Y en esto decía yo que en Argentina ha tenido sí un cambio sustancial en sus políticas, porque a partir de la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias, hemos encontrado justamente la presentación de distintos programas que de alguna forma están tratando de marcar políticas diferenciales. Por un lado, un programa muy importante que es de ayuda a víctimas de violencia de género, que implica un salario mínimo vital y móvil por 6 meses para aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género para que puedan tener independencia económica de sus abusadores y otro lugar de residencia. Por otro lado, también en lo que hace el reconocimiento de las trabajadoras comunitarias
y de las tareas de cuidado de esas trabajadoras. Y por otro lado, el reconocimiento de las trabajadoras de la economía popular, que justamente en muchos casos son jefes de familias, son de familias monoparentales, y que trabajan en condiciones de alta informalidad. Entonces, para todos estos casos ha habido políticas particulares. No hemos encontrado digamos, en un paneo por las políticas de otros países en Latinoamérica estas posibilidades, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica tenemos países que directamente niegan la posibilidad de un Estado contenedor frente a las políticas, frente al flagelo de la pandemia incluso. Bien, ¿qué políticas focales nos parecen que son imprescindibles en este caso? Por un lado, pensar en cómo se construye la medición de los datos, es decir, garantizar metodologías de medición con datos desagregados, porque sin esto, sin que esa medición no tenga perspectiva de género, indudablemente los métodos de análisis también se ven distorsionados y no permite que tengamos esos insumos para lograr herramientas útiles para trabajar en políticas públicas. En este sentido, Argentina creo que tiene un elemento importante a marcar que ha sido ahora, en estos últimos 2 meses, que se realizó un estudio de cómo las tareas de cuidado, digamos, qué parte del Producto Bruto Interno de Argentina tienen las tareas de cuidado. Es la primera vez que se visibiliza y valorizan las tareas en relación al Producto Bruto Interno en nuestro país. Esa medición ha sido importantísima, ¿sí? De la misma manera que la medición a través del uso del tiempo, de la técnica de uso del tiempo dedicado y la carga dedicada por las mujeres al tiempo, las tareas de cuidado. Después otro punto fundamental que nos parece que no aparece en las políticas y que deberían tenerla si pensamos en políticas focales es la de evitar las generalizaciones sobre colectivos poblacionales. Acá el tema de la intersección es central de pensar, ¿sí? Es necesario pensar no en las mujeres en general, sino en mujeres y niñas en su diversidad étnica, racial, por situación de discapacidad o dependencia, en qué estado del ciclo vital. Por otro lado, poder atender a los contextos específicos de vulnerabilidad que tienen que ver con esa interseccionalidad que mencionábamos recién. La posibilidad de compensación a las trabajadoras informales, eh, garantizar en este sentido un ingreso mínimo y medios de subsistencia para las mujeres más afectadas por el desempleo, poder asegurar el acceso a los servicios de salud, es decir, que los servicios de salud para trabajadoras sociales, comunitarias, trabajadoras esenciales, tengan, por un lado, toda la protección personal necesaria para promover además el descanso, un problema que en los colectivos de salud mayoritariamente compuestos por mujeres es hoy en día, por lo menos en Rosario, donde tenemos un colapso sanitario, un problema central. Mantener los sistemas de atención para casos contra las mujeres y niñas. Esto es central, que la pandemia no tape esto justamente, sino que los sistemas sigan estando en función de estos problemas centrales de violencia. Dar difusión y acceso a la información sobre los derechos y los recursos institucionales. Como buena parte del personal está abocado a las tareas que tienen que ver con las medidas de la ASPO y de confinamientos, en general esto es un hueco que aparece en distintos estados en Latinoamérica. Garantizar también el acceso a la salud sexual y reproductiva, a la planificación familiar, que justamente todo lo que tiene que ver con urgencias y emergencias obstétricas, con artículos de salud menstrual, con la atención pre y postnatal, con los sistemas anticonceptivos. Bueno, la verdad que el sistema de salud es tanto la demanda que tiene en relación al cuidado de contagiados de COVID, que esto es algo que ha decaído, pero que los estados deben pensarlo, seguir pensándolo fundamentalmente en sus políticas públicas. De la misma manera que las líneas telefónicas de orientación, hoy más necesarias que nunca,
sobre todo en un contexto de no presencialidad. La posibilidad de empezar a pensar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado no remuneradas, esta redistribución entre los distintos eh, actores de ese diamante del cuidado, ¿no? Y algo que es central cuando pensamos en las políticas justamente públicas en este sentido, que es la de incorporar la opinión, la experiencia y las preocupaciones de las mujeres. La política tiene una marca androcéntrica muy fuerte, está constituida sobre modelos patriarcales. La paridad de género en distintas instancias ha hecho, digamos, esta lucha por la paridad de género que haya una mayor representación femenina. Pero aún así, el modelo de construcción de las políticas públicas sigue siendo androcéntrico. Y justamente por eso incorporar la opinión, la experiencia y las preocupaciones de las mujeres permitiría que esto empezara de alguna manera a, a tener un cariz distinto, ¿verdad? Bien, para terminar y no aburrirlas tanto, eh, creo que como resumen de todo esto, evidentemente la región se está enfrentando a perturbaciones extraordinarias. Estamos frente a una eh, normalidad nueva que pone en jaque esa normalidad hegemónica que hablábamos, sostenida sobre categorías de espacio y tiempo androcéntricas, patriarcales, y que de alguna manera durante todo este tiempo en realidad se han exacerbado las deficiencias, perdón, de distintos sistemas de protección social y de atención de la salud. Y realmente hay una situación de mayor vulnerabilidad para ciertos colectivos. Por ejemplo, los trabajadores de los sectores informales, quienes realizan trabajos domésticos, las familias monoparentales, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas LGTBI. Son grupos que claramente representan grupos poblacionales vulnerables, más vulnerables aún en este contexto. Pero dentro de todos esos grupos hay una diferenciación clara, porque el impacto mayor y los costos mayores los llevan las mujeres. Y esto no es un eslogan feminista. Esto es algo que, como ustedes habrán escuchado, hay distintos informes de organismos internacionales y nacionales que muestran con distintas metodologías cómo efectivamente hay una, digamos, una situación urgente que resolver en favor de las mujeres porque son las que están en mayor desventaja. Y justamente pensar la intersección de género con otras condiciones de vulnerabilidad marca cómo se agudiza el impacto negativo de la crisis. Por eso es prioritario prestar atención a estos grupos de mayor vulnerabilidad, pero particularmente a las mujeres que dentro de estos grupos tienen mayor vulnerabilidad. Y sin duda, como decíamos hace un rato, las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras esenciales, las trabajadoras de salud, las mujeres privadas de libertad, que es una población particularmente vulnerable, las jefas de hogar, las mujeres que realizan tareas de cuidado, las mujeres del colectivo LGTBI, las mujeres de las zonas rurales, en fin. En cada caso debemos pensar en políticas que apunten a esto, ¿sí? La perspectiva de género tiene que estar en esas políticas públicas y en esas medidas que tratan de aliviar los efectos del COVID-19. Sin esa diferenciación, sin esas políticas focales, las medidas que tomemos siguen ahondando la desigualdad de género. Y si se profundiza la desigualdad de género, se profundiza la violencia, porque son, como decíamos al principio, las dos caras de una misma moneda. Nancy Fraser, les comentaba yo, habla de políticas de redistribución y de reconocimiento. Bien, necesitamos políticas de reconocimiento para estos sectores
que permitan una redistribución de los recursos. Sin esto, difícilmente podamos pensar que las medidas paliativas para el COVID-19 puedan tener un alcance que logre justamente poder pasar esta transpandemia. Tanto nos preguntamos por la pospandemia. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos y trabajar en esta transpandemia, porque de la pospandemia poco sabemos. De esta tenemos números, tenemos estadísticas, tenemos políticas y herramientas que tenemos desde la lucha social como feministas que seguir trabajando para poder ver estas poblaciones particulares que tenemos vulnerables. Así que bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta charla, estas reflexiones. Les agradezco profundamente la oportunidad y nos seguiremos viendo seguramente a lo largo del seminario. Muchas gracias.